La idea es intentar promover el cambio en Oriente Medio. Parte de los motivos por los que fuimos a Irak fue... La razón principal por la que fuimos a Irak fue porque pensábamos que tenían armas de destrucción masiva. Resulta que no tenían, pero sí tenían la capacidad de fabricar armas de destrucción masiva. Pero también fue para acabar con el sufrimiento humano en Irak y también para incluirlos en nuestro programa de libertad. Y entonces mi respuesta a tu pregunta es que imaginemos un mundo en el que Saddam estuviera aquí, causando más problemas, y una parte del mundo en la que tenemos tanto resentimiento, tanto odio, que la gente viene y asesina a 3.000 de nuestros ciudadanos. ¿Sabéis? Y he escuchado eso de todo iba bien hasta que llegamos nosotros. ¿Y cómo desatamos el horror? Por lo que a mí respecta, es una guerra justificada. Los terroristas vinieron y asesinaron a 3.000 ciudadanos antes de que empezásemos a instaurar la paz en Oriente Medio. ¿Qué tenía que ver Irak con qué? ¿Qué tenía que ver Irak con el ataque al World Trade Center? Nada, excepto en lo que respecta a que nadie lo ha sugerido en este gobierno, que Saddam ordenó el ataque. Irak era el 11 de septiembre, después de que sucediera el ataque. Nadie había sugerido esto. El hecho de que los ataques del 11 de septiembre los hubiera ordenado Irak. Sin embargo, sí he sugerido que... Después del 11 de septiembre, George Bush anunció el comienzo de una nueva cruzada y atacó Irak y Afganistán. Nadie habría podido imaginar que terroristas suicidas se adentrarían en nuestra sociedad y saldrían todos el mismo día para pilotar aviones. Aviones americanos contra personas inocentes sin mostrar ningún remordimiento. Y este es un nuevo tipo de mal. Y nosotros lo comprendemos, y el pueblo americano está empezando a comprender esta cruzada. Bush proclamó que los motivos de la invasión eran la amenaza de Bin Laden y Al Qaeda para la seguridad mundial, y especialmente para Estados Unidos, y los intentos de Saddam de obtener armas de destrucción masiva. Mis queridos conciudadanos, en este momento, las fuerzas de coalición estadounidenses están comenzando las operaciones militares para desarmar Irak, liberar a su pueblo y defender al mundo de un gran peligro. Después de este incidente se desató una nueva ola de islamofobia en Estados Unidos y Europa, el motivo del mundo occidental para comenzar una nueva guerra contra el Islam. Un otro avión que ha disparu y qu'on n'a jamais trouvé. Donc, moi, ces attentats du 11 septembre, je ne veux rien dire. No diré nada acerca de estas invasiones, porque no estoy segura de nada. Pero nunca creeré que Bin Laden y otras 11 personas consiguieron hacer algo así. Lo interesante es el pasaporte que se encontró del hombre sospechoso de haber llevado a cabo la operación. ¿Cómo se puede encontrar el pasaporte de alguien entre las ruinas de un edificio calcinado? ¿Creen que somos idiotas? Estados Unidos está utilizando esa excusa para justificar su presencia en Oriente Medio. La mayoría de la gente que acusan de ser sospechosa es saudita. Pero como sabemos, los sauditas son amigos de Estados Unidos. Así que tenemos un problema. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. El 26 de febrero de 2002, antes de la invasión de Irak, Bush manifestó en el Instituto Enterprise su intención de establecer la democracia en Oriente Medio. Entendemos que el deseo de libertad es universal.
Según dijo el Todopoderoso, en los corazones de cada hombre, mujer y niño de la tierra. Dick Cheney, el vicepresidente de Estados Unidos, también anunció la política de democratización de Oriente Medio en diciembre de 2003, durante su discurso en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza. Bush ha impostato il suo mandato su un concetto strategico che alla fine ha ben chiaro e enunciato abbastanza. Bush construyó su régimen basándose en un concepto estratégico que han definido a la perfección los neoconservadores. Eso significa que Estados Unidos tiene que evitar que sus rivales potenciales se hagan poderosos para conservar su papel de potencia dominante en el mundo. Eso no es posible a menos que Estados Unidos consolide su posición a través del poder militar. En el marco de esta estrategia general se diseñó el programa del Gran Oriente Medio. Su objetivo era establecer el orden deseado por Norteamérica en una región que se extiende desde Marruecos y cubre el Asia Central. Una región muy vulnerable por su gran tensión e inestabilidad y situada en una zona en la que pueden surgir rivales de Estados Unidos. Por eso, ocupar esta región le permitiría a Estados Unidos controlar a sus rivales potenciales y conseguir sus recursos, petróleo y gas. El petróleo y el gas es importante para muchos de estos países. A partir de, le 11 septiembre de 2001. Después del 11 de septiembre de 2011, Estados Unidos justificó su presencia en la zona con el motivo de luchar contra el terrorismo, aunque todos sabíamos que eso era solo una excusa. Desde luego no debemos olvidar que los terroristas existen y que hay que combatirlos, pero no de la forma que ha elegido Estados Unidos. Después de este incidente fuimos testigos de la intromisión militar en Afganistán y después una serie de intromisiones consecutivas con el objetivo de llevar la democracia a países árabes como Irak. Apporter la democracia aux peuples arabes, donc l'Irak. Gli Stati Uniti inizialmente appoggiano Saddam Hussein perché Estados Unidos apoyó a Saddam al principio porque, al contrario que otros oficiales iraquíes prominentes, Saddam no era muy cercano a la Unión Soviética. De hecho, era la mayor fuerza tras la tendencia de Irak hacia Estados Unidos. Otra cosa que Irak hizo en favor de Estados Unidos fue comenzar una guerra con Irán, en la que Irán pasó de ser uno de los principales aliados de Norteamérica y su base hegemónica en la región a ser la mayor amenaza para la dominación estadounidense de la zona. Seamos claros, sin lugar a dudas, Irán es la mayor amenaza para la dominación estadounidense de la zona. Y Saddam sirve para causar una gran destrucción en Irán e Irak y ayuda a Estados Unidos a encontrar a su gran aliado contra Irán. Trovano un alleato ottimale. Unos años después de que Saddam llegara al poder y tras la revolución iraní, Irak se convirtió en un enemigo de Israel y simpatizante del panarabismo. Habían llegado al poder dos gobiernos que podrían plantear desafíos para los intereses de Estados Unidos en la zona. Para evitar pérdidas, Estados Unidos consideró a los dos países como poderes agresivos que necesitaban contenerse el uno al otro. Esta estrategia se puso en marcha desde el día siguiente a la victoria de la revolución iraní. Esta guerra causó más de 1 millón de pérdidas en ambas partes y graves daños en la mayoría de infraestructuras industriales y sociales de los dos países. Estaban contentos cuando los dos países se debilitaron en la guerra, porque el declive del poder de Irak les beneficiaba. Se dieron cuenta de que Irak podría convertirse en una potencia en Oriente Medio, un país que podría oponerse a la dominación de Estados Unidos. Así que durante la guerra, Estados Unidos observó el declive del poder de los dos países que podrían haberse convertido en potencias peligrosas. Todo iba en su beneficio. Para debilitar al enemigo durante la guerra, se atacaron presas, fábricas importantes, industrias de petróleo y gas, carreteras e incluso ciudades.
Esta guerra se produjo para beneficio de Estados Unidos e Israel y Arabia, que eran los aliados norteamericanos. Estados Unidos había puesto el declive de ambos países entre sus objetivos. En 1981, Henry Kissinger, el famoso estratega americano, dijo: la caída de ambos lados beneficiará a Estados Unidos. El declive de Irán significaba debilitar una ideología peligrosa y una nueva potencia. Al mismo tiempo, el declive de Saddam significaba el debilitamiento del panarabismo, que también beneficiaba a Estados Unidos. El problema es que a principios de los años 90, Estados Unidos cambió su política y decidió dejar de apoyar a Saddam porque se creía que se había vuelto demasiado poderoso. Así tuvo lugar la primera guerra contra Irak y después de ella se creó un plan para aislar a Irak. Por eso Estados Unidos e Israel no se involucraron de forma oficial en una guerra contra Irak. En lugar de eso, enfrentaron a Irak contra Irán. De esa forma conseguían debilitar a los dos países sin provocar un sentimiento antiamericano ni anti-israelita en los países árabes. La guerra más larga del siglo XX llegó a su fin el 20 de agosto de 1988. Era el momento de comenzar la segunda fase del plan. Irak tenía que ser destruido o al menos mantenerse en un estado debilitado. Y ese objetivo solo tendría los efectos deseados bajo una acción militar. Un poco más tarde, la mejor excusa para la acción directa de Estados Unidos en Irak, con el objetivo de su contención, se presentó cuando, animado por Estados Unidos, Irak atacó Kuwait. El 17 de enero de 1991, Estados Unidos envió ataques aéreos contra Irak. Los ataques duraron 37 días, en los que la mayoría de infraestructuras, exceptuando las de envío de petróleo y gas, se destruyeron o quedaron gravemente dañadas. El 24 de febrero de 1991 comenzaron los ataques terrestres de Estados Unidos y sus aliados e Irak se ocupó completamente después de 4 días. La situación de Irak en ese momento le daba a Estados Unidos una oportunidad de oro. Irak había estado en guerra durante casi una década y estaba debilitado tras 10 años de duras sanciones. Por eso, no suponía ningún peligro para Estados Unidos. Esta ocupación duró algunos años, en los que se le impusieron muchas limitaciones a Irak. Grandes sanciones económicas y prohibiciones de vuelos que utilizaban los americanos para matar iraquíes. La sanción más importante fue el programa denominado Petróleo por Comida. En 1996, a Irak se le permitió vender 2 millones de barriles de petróleo al día. Las ganancias iban directamente a una cuenta controlada por el Consejo de Seguridad.
Casi un tercio de este dinero se empleó en gastos de la ONU, que le entregaba una compensación a Kuwait, uno de los países más ricos del mundo, y atendía las peticiones de las compañías multinacionales en lugar de utilizarse con fines humanitarios. Se le envió una carta al presidente William Clinton el 26 de enero de 1998 acerca de ese proyecto para el nuevo siglo americano. En esta carta, los neoconservadores le decían al presidente Clinton que debía atacar Irak y eliminar a Saddam Hussein. Tienen que leer esta carta, porque es un esquema exacto de lo que le esperaba al presidente Clinton si lo rechazaba. Ahora escuchen. ¿Quién ha firmado esto? Elliot Abrams, Richard Armitage, William Bennett, Jeffrey Bergner, John Bolton, Paula Dobriansky, Francis Fukuyama, Robert Keegan, Zalmay Khalilzad, William Crystal, Richard Pearl, Peter Rodman, Donald Rumsfeld, William Schneider, Vin Weber, Paul Wolfowitz, James Woosley y Robert B. Zoellick. Estos son los llamados neoconservadores. Le escribieron una carta al presidente Bush. Una carta que el presidente Bush ya había firmado con estas políticas antes de que llegase a la presidencia. Escuchadme bien. Antes de que llegase a la presidencia de Estados Unidos, George W. Bush estaba comprometido a hacer cambios en el régimen de Irak. ¿Lo comprenden? Pensó que esa idea era la idea correcta para ese momento. Pero toda idea necesita un recipiente que la lleve a término. Y los neoconservadores estaban buscando el recipiente adecuado. Y lo encontraron. Después del atentado del 11 de septiembre de 2001, comenzó la lucha internacional contra el terrorismo liderada por Estados Unidos y la OTAN. Primero se ocupó Afganistán, después Irak. En esta ocasión, la excusa de Estados Unidos y la OTAN para la invasión era prevenir que Saddam Hussein consiguiera armas de destrucción masiva, armas nucleares que amenazaban la seguridad mundial, especialmente a Israel. También tenemos imágenes de satélite que indican que se han trasladado materiales prohibidos de una serie de almacenes de armas de destrucción masiva iraquíes. Una de las cosas más preocupantes que se aprecia en el archivo de inteligencia sobre las armas biológicas de Irak es la existencia de infraestructuras móviles de producción de agentes biológicos. Dejar que Saddam Hussein esté en posesión de armas de destrucción masiva durante más meses o años no es una opción. No después del 11 de septiembre. Este plan y las sanciones terminaron con la invasión de Irak por parte de Estados Unidos en 2003. Esta guerra se construyó en una gran mentira extendida por los medios occidentales pro-israelitas. La existencia de armas de destrucción masiva en Irak, unas armas que no existían. Un congresista americano, Jim Moran,
Jim Moran, un congresista estadounidense, se opone a esta mentira. Le dijo a Bush algo como: Bush, ¿qué estás haciendo? No estás defendiendo los derechos de Norteamérica, estás luchando por los intereses de Israel. En una entrevista para una revista, el congresista por Virginia Jim Moran ataca al Comité Americano-Israelita de Asuntos Públicos. AIPAC es el lobby más poderoso y ha presionado para lograr esta guerra desde el principio. ¿Os acordáis? ¿Os acordáis del general americano Powell? En su discurso en la ONU, para convencer a la gente para que fueran en contra de Irak, para comenzar una guerra, ¿os acordáis que llevó una pequeña botellita así, con agua, por supuesto? ¿Os acordáis de eso? Eso. Vale. Y dijo que con esto, con esta cantidad de veneno, Irak, podría matar a no sé cuánta gente. Vale. Y con eso, la segunda prueba que aportó fue una imagen aérea de algo que parecía un edificio y se veía el tejado. Pero la imagen aérea tiembla un poco. No se ve muy bien y te pone nervioso. Si alguien dice, va a ser algo terrible. Así que tenemos esta imagen de este edificio, del tejado, y Powell diciendo, debajo de este tejado hay armas de destrucción masiva. Pero según les muestro en estas imágenes, intentaré detenerme y explicar lo que significan, lo que les indican a nuestros especialistas de imágenes. Vamos a ver una. Los 4 cuadrados rojos representan almacenes activos de munición química. Era como el cine, porque lo que se veía era agua, y lo que veías ahí era un tejado. Y sí, si usas solo esas 2 imágenes tontas, puedes presionar a un país para que se involucre en una guerra. Y sabéis, el gobierno de Estados Unidos estaba convencido y toda esa gente estaba convencida de que había armas nucleares, armas de destrucción masiva en Irak. Irak podía atacar Londres en 15 minutos y derribar el Big Ben. Oh, Dios mío, ¿y sabéis? La gente se lo creyó. ¿Por qué? Porque un experto tras otro y tras otro, básicamente, estuvieron insistiendo en ese mensaje. Así que se recibía el mismo mensaje desde muchas fuentes distintas, pero todo estaba ensayado. Todo el mundo lo había ensayado. Y la gente que estaba a favor de esa política la apoyó. Y la gente que estaba en contra no se lo creyó. Y fue en todos los medios, no fue solamente las noticias de la Fox en Estados Unidos, que por supuesto eran partidarios de la guerra, y es culpable de todas esas noticias, pero los demás medios también, la BBC. ¿Sabéis? Internacionalmente la BBC parece una cadena crítica, pero si hablamos de Gran Bretaña y vemos las noticias inglesas, las nacionales apoyan la guerra. El gobierno británico iba a la guerra. Cuando hablamos de Oriente Medio, de Estados Unidos y de los motivos de la guerra estadounidense en la zona, todo el mundo cita rápidamente el control de las reservas de petróleo como la razón principal. Deberíamos observar esa tendencia, porque puede que sea algo planeado y nos aleje de la verdad. Lo que quiero decir es que se da el petróleo como la razón principal para que un factor más fuerte llamado sionismo pueda seguir escondido. Che sicuramente era già presente.